Para atrapar a un peligroso criminal, un agente especial realizará varios viajes en el tiempo, aunque pronto en una de sus misiones se topará con un extraño relato de un peculiar hombre. Una historia de amor y tragedia que, combinada con saltos temporales, terminará como jamás hubieras imaginado. Esta es la premisa de Predestination, una cinta que con su guión tan particular sin duda al final te dejará pensando en algunas cosas. ¿Cómo funcionan los viajes en el tiempo? ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo se mueve la línea temporal de la película? ¿Qué simbolismos maneja la cinta? Y algunas teorías locas, claro que sí. Por tanto, en este video lo explicaremos. Si no has visto Predestination, recomiendo verla, es una película excelente, añadiendo que vienen spoilers, aunque también puedes ver mi resumen de la película en mi canal de resúmenes Hoy Te Cuento. El video te lo dejo en la descripción, y si ya la viste, empecemos con la explicación. De acuerdo, primero una aclaración, este no es un video resubido, ya tengo un video de la película en el canal, solo que al ser el primero que realicé hace ya casi 5 años, me parece que no le hace justicia a la película, añadiendo que en ese tiempo hablaba algo diferente, trataba de imitar a otros youtubers y pues bueno, suena algo raro. Si quieres ir a ver cómo hablaba el Bauer del pasado, te dejo el link a ese video en la descripción. Dicho esto, en este nuevo video intentaremos hacer un análisis más completo, ahora sí, continuemos. Para empezar, la película nos plantea lo siguiente: Jane nació y fue abandonada en un orfanato. Al crecer se convirtió en esta mujer y conoció a John. Ambos salieron durante 2 meses hasta que John desapareció, dejando embarazada a Jane. Tras esto, Jane dio a luz a una bebé, aunque lamentablemente la recién nacida fue secuestrada. Jane entonces se convirtió en John, y cierta noche un cantinero le dice que sabe dónde se encuentra el hombre que la dejó embarazada, así que ella, para vengarse, sin dudar viaja en el tiempo con él, descubriendo que el hombre que la había embarazado era ella misma. John conoce a Jane y tras 2 meses finalmente la deja, esto para convertirse en agente temporal. Al nacer el bebé de Jane, el cantinero la secuestra, dejándola finalmente en el orfanato. La bebé que tuvo Jane también era ella misma. En una de las misiones de John intentando atrapar al Fizzle Bomber, se termina quemando el rostro. Tras esto le hacen cirugía, convirtiéndose así en el cantinero. De aquí recluta a su yo del pasado, John, para después secuestrarse a sí misma de bebé, dejándose en el orfanato. Esta era su última misión, aunque pronto descubre que el Fizzle Bomber es su yo del futuro. John asegura que no se convertirá en él y lo mata, aunque todos sabemos que es algo inevitable. Así es la paradoja de la predestinación. Con esto recordamos la trama, todos los personajes son la misma persona, pero ¿cómo es posible que se haya embarazado de sí mismo y se dé a luz a sí misma? Bien, cuando realicé mi primer video de la película, lo primero que se me vino a la cabeza era la filosofía del solipsismo, que en un momento explicaremos. Yo ya conocía ese término y me pareció que era la única manera posible. Claro, para ver si estaba en lo correcto busqué explicaciones en YouTube o Google, para mi sorpresa no encontré nada, así que finalmente decidí proponer mi propia explicación. Así fue como se dio el inicio a este canal, pero bueno, me desvié del tema. Al no encontrar explicaciones en sí de la película, busqué predestinación y solipsista. En aquella época la película no era tan conocida y había muy pocas reviews, aunque en una de ellas en la sección de comentarios estaba el término que buscaba, solipsista. El comentario reforzaba lo que yo creía de la película y explicaba un par de diálogos. Los estarán viendo en pantalla, igual dejo el link a la review en la descripción. Me limité a leer eso y a hacer mi video, no indagué mucho más, pero como sabrán la película está basada en la historia corta All You Zombies, del escritor Robert Heinlein, quien conocía muy bien este término, solipsismo. No sabemos si creía en él, pero de lo que podemos estar seguros es que por lo menos jugaba con la idea. Por ejemplo, en su novela Strangers in a Strange Land menciona el término explícitamente. También en el libro Entrevista a Robert Heinlein, escrito por Jane L. Schulman, que literal es una entrevista con Robert Heinlein, el hombre, cuando le preguntan sobre viaje en el tiempo y si viajaría al pasado para estrangularse a sí mismo, menciona el término solipsismo. Si quieren leer este fragmento, igual les dejo el link en la descripción. Claro, no es la entrevista completa, pero es una parte que realmente sirve. Con esto dejamos claro que el autor jugaba con la idea, y All You Zombies es la representación del solipsismo puro. Hace poco leí la historia y comparándola con la película son mínimos los cambios que hay. De hecho, la mayoría de los diálogos en la cinta son idénticos al material original. Por consiguiente, Predestination también es una historia de solipsismo. ¿Pero qué significa este término? Verán, esta es una teoría filosófica que propone que de lo único que puedes estar seguro es de tu propia existencia. Ves a las demás personas caminar, hablar contigo, pero ¿cómo puedes estar seguro de que ellos realmente existen? Que piensan por sí mismos como lo haces tú. Exacto, no lo puedes comprobar, así que en una realidad solipsista solo existes tú, y tu alrededor solo es una creación de tu imaginación.
Todo lo que ves, vives, sientes, las personas con las que interactúas son una creación de tu mente para darle sentido a tu vida solitaria. Imagina esta situación. En este momento seguramente estás viendo este video en una habitación cerrada. Lo único que ves son las cosas que hay dentro de las 4 paredes. Más allá de eso no sabes lo que hay. Quizá puedes imaginar que está el resto de tu casa, y más allá, la calle, las casas de los vecinos, la ciudad, tu país, el mundo entero. Pero mientras estás en tu habitación, ¿puedes asegurar que todo lo demás está ahí? Muchísimas veces has visto en películas la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Tokio, Roma, pero si nunca has ido, ¿cómo sabes que están ahí? Otra situación, ¿qué tal si a punto de salir de tu cuarto lo que alcanzarán a ver tus ojos se va construyendo, tal cual como el mapa de un videojuego se carga conforme avanzas con el personaje? Si miras al frente, ¿cómo sabes que tu espalda no es un montón de vacío que hasta voltearte toma forma? Todo para darle sentido a tu vida. Básicamente la frase pienso, luego existo llevada a otro nivel. Quizá no tenga tanto que ver con el solipsismo, pero les recomiendo mucho la película Piso 13. Si no la encuentran, les recomiendo ver mi resumen en mi otro canal, link en la descripción. Como sea, si conectas todo esto con la película sabrás por dónde va el asunto. Que alguien pueda crearse a sí mismo es imposible, pero desde el punto de vista solipsista, que uno se crea a sí mismo es más que lógico. Esto porque no hay nada más que uno mismo. Si solo tú existes, eres el único que puede crearte. Tanto en la novela como en la película está la siguiente frase: yo sé de dónde vengo, pero ¿de dónde vienen todos ustedes, zombies? Esta por supuesto le da el nombre al relato, y la palabra zombie juega un papel importante. Esta no es usada en sentido literal haciendo referencia a los zombies, sino que se usa para denotar que todas las personas del universo en predestinación son meras marionetas. Los zombies imitan de manera torpe al ser humano común, y aquí el protagonista le dice zombies a todos los demás porque son invenciones de su mente. Estas emulan el comportamiento de las personas ordinarias para que su vida solitaria sea más amena. Es decir, todos ellos están ahí para rellenar. Son caparazones vacíos que interactúan o no con Jane para así darle sentido a su vida. Todo esto en el relato es mucho más evidente. Por ejemplo, están las siguientes frases: sentí la inminencia de un dolor en la cabeza, pero nunca tomo analgésicos. Una vez tomé y todos ustedes se fueron. Esto quiere decir que al tomar pastillas toda la realidad se desvaneció. Jane sabe que nada más que ella existe. Así que me metí en la cama y apagué la luz. Ustedes no están ahí realmente, solo estoy yo. No hay nadie sino yo. Jane, sola aquí en la oscuridad. Los extraño tanto. Esto también demuestra que al dormir y apagar la luz todos se van, de cierta manera demostrando que le aterra estar completamente sola. Toda su invención de la realidad es necesaria para poder existir. Esta última frase de los extraño tanto es cambiada en la película por esta: es que tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te extraño terriblemente. De cierta manera dando a entender que se extraña a sí misma, algo más narcisista, aunque la obra original deja todo más claro. Necesita vivir así para no volverse loca. Verán, para el ser humano es necesario crear relaciones, somos seres sociales, y si no se habla con nadie esto puede llevar a la demencia. Esto se ve en cintas como Náufrago, donde Wilson es el escape del protagonista. En algo más reciente tenemos Un cadáver para sobrevivir, película de la que por cierto ya tenemos video en este canal, el cual te dejo el link en la descripción. Volviendo al tema, los viajes en el tiempo son solo el medio para poder darle sentido a la creación de Jane. Como todo lo demás no son necesario, nada existe, nada importa, pero en la lógica de darle sentido a su ser, tienen que existir para que su conciencia exista, ya que es más fácil creerse la mentira de que se creó por viajes en el tiempo, que es una paradoja, aunque ya saben, las paradojas no tienen sentido, a creer que no hay nada más que ella misma. Esto mismo ocurre con el Fizzle Bomber. Al final el sujeto le dice a John que si le dispara se convertirá en él. John claro afirma que nunca se convertirá en lo que ve enfrente y le dispara, pero como sabemos por todo lo que vimos en la película, los eventos son inevitables. John finalmente se dará cuenta que tiene que convertirse en el Fizzle Bomber para poder darle un propósito a su yo del pasado, ya que alguien sin propósito es alguien sin vida. En esta escena Jane pregunta si la vida del agente temporal es solitaria. El agente responde que sí, no hay familia pero tienes un propósito, y esto es lo que motiva a Jane a enlistarse en el buró temporal. John como el Fizzle Bomber notará que tiene que repetir todo o su ciclo se rompería, aunque la posibilidad de que se rompa como habremos notado es imposible, todo ya sucedió. Eso se ayuda con lo que nos propone la película, si se sobrepasan los saltos en el tiempo permitido se desarrolla demencia,
Y como la máquina del tiempo de John no se desactiva, él sigue haciendo saltos como el Fizzle Bomber, eventualmente llegando a la locura. Ahora bien, la vida se basa en emociones, amar, odiar, deseo, excitación. Todo esto John lo tuvo consigo mismo, por lo que el Fizzle Bomber tiene que hacer todo para que su yo del pasado conozca la vida, se ame a sí mismo, se odie a sí mismo, se emocione persiguiéndose a sí mismo y finalmente se mate a sí mismo, la serpiente que se come su propia cola por siempre jamás. Ahora una pregunta, si en el solipsismo solo existes tú, ¿eso significa que tú eres Dios? Bueno, eso es debatible, quizá creas que sí o no. Por ejemplo, en la película está la siguiente frase: Supongo que podrías decir que tenemos un don. Dios, Jesús, suena arrogante decirlo en voz alta. Quizá haciendo referencia a que sí lo es. Ahora otra pregunta, si Dios existe, ¿quién lo creó? ¿Acaso se creó a sí mismo? Evidentemente no tengo respuestas para eso, pero la película de cierta manera juega con el concepto religioso, así que pasemos ahora a un tema quizá no tan evidente: Dios. Verán, la palabra predestinación hace referencia a la paradoja de la predestinación, misma que se ve en la película. Esta establece que todos los actos que están ocurriendo y que van a dar lugar a un resultado futuro no pueden ser modificados de ninguna manera. Lo que tiene que ocurrir ocurrirá, es inevitable, todo es un bucle causal. Pero por otro lado, la palabra también hace referencia a la predestinación del lado religioso. De acuerdo a la Iglesia Católica, para Dios todos los momentos están presentes en su actualidad. Conoce cada uno de los actos que realizará cada individuo, aún con su libre albedrío. Eso para ellos es la predestinación. Claro, aquí entra un debate: si Dios conoce el destino de cada persona, ¿en realidad hay libre albedrío? Aunque bueno, eso es otro tema. El calvinismo, por otra parte, plantea que desde el principio Dios predestina a cada persona, quién se salva o quién va al infierno. Entonces, teniendo el tema de Dios en la mesa y la paradoja de la predestinación, John en la película representa al hombre, un ser que a los ojos de Dios tiene su destino fijado desde el día en que nació, y aunque toma decisiones por sí mismo, no se libra de su destino final. John, como una persona normal, hace todo, como dije hace unos minutos, por emociones, odio, amor, etc. Dios, en cambio, no es dependiente de las acciones de las personas y no experimenta dolor, placer o emociones en el sentido humano. Este en la película sería Robertson, alguien que siempre está presente jalando los hilos, pero desapegado por completo a los sentimientos y deseos de John. Todo para que la historia siga. Robertson sabe todo lo que hizo, hace y hará John. Incluso al final pareciera ser él quien lo impulsa a convertirse en el Fizzle Bomber, diciéndole que el criminal hizo crecer al buró temporal. También en una agencia tan especializada los errores no existen. La máquina de John sigue funcionando porque Robertson lo decidió, y las pistas que le otorgó a John lo llevaron a descubrir que era él. Robertson también es el único que pareciera no envejecer, y recordemos que a Dios no le afecta el tiempo. En esta escena de la película, Robert nos dice lo siguiente: Eres un don dado al mundo a través de una paradoja de la predestinación. Sabemos que John se crea a sí mismo, pero Robertson de cierta manera también es el causante. Él sería Dios trayendo a su Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo fue el que embarazó a María, pero bueno. Hablemos ahora del Ouroboros, la cual mencioné instantes atrás. Esta palabra significa serpiente que se come su propia cola. Su significado remite a la naturaleza cíclica de las cosas y a la idea del eterno retorno. En este sentido, ambas interpretaciones se refieren a la concepción de la existencia como un ciclo que siempre recomienza, y cuya continuidad consiste en un constante renacer, como por ejemplo lo que se observa en el ciclo de las estaciones del año. Este concepto es mencionado en la película porque la paradoja de la predestinación es eso. Desde el punto de vista de los viajes en el tiempo en forma de bucle, las cosas pueden suceder de dos maneras. La primera, todo eso pasó solo una vez. Esto porque en un universo predestinado no hay inicio ni fin. Todo sucede al mismo tiempo, presente, pasado y futuro. Desde el inicio existieron todas las versiones de Jane, solo que el personaje fue viviendo paso a paso los eventos hasta cerrarse el ciclo. Esto, como dije, solo una vez. O la segunda, que sea una serie infinita de repeticiones. Es decir, que tras vivir todo el ciclo vuelve a empezar, ciclo tras ciclo. Si te pones a pensar, las dos cosas son caras de la misma moneda. Por un lado sabes que no son diferentes, Jane, siempre es la misma, por lo que dirías que fue solo una vez y se cerró el bucle. Pero por otro lado pareciera un ciclo infinito de repeticiones, aunque no son repeticiones, solo es algo que ya había pasado la primera vez. Es algo complicado, ¿cierto? Pero este ciclo infinito es exactamente el Ouroboros. Y hablando de viajes en el tiempo, es hora de identificar en qué tipo de universo se encuentra la cinta.
Si llevan rato viendo mis videos sabrán que hay tres principales: alterable, inalterable o autocorregible. El universo alterable es aquel en el que se puede cambiar el curso de la historia al modificar el pasado. Cualquier cambio tiene resultados en la línea temporal, afectando así al futuro. Por su parte, en un universo inalterable, por más que el viajero del tiempo quiera cambiar algo en el pasado para modificar la línea temporal, no podría afectar al futuro en lo más mínimo. De hecho, estaba predestinado a que el viajero del tiempo viajara al pasado e hiciera lo que hizo en aquella época para que el destino se cumpla. El futuro afecta al pasado y el pasado al futuro, no hay uno sin otro. Este tipo de universo es comúnmente conocido como bucle causal, paradoja del huevo o la gallina o paradoja de la predestinación, la cual se explica de excelente manera en esta película. Y por último está el universo autocorregible, en el cual si cambias algo del pasado, el cambio sí afecta el momento inmediato, pero el tiempo busca la manera de volver al camino que ya tenía destinado, afectando algún otro evento para que al final el futuro resulte de la misma manera que antes. Es como lanzar una roca al río, al principio se producen ondas, pero rápidamente vuelve a tomar su curso original. Ahora, ¿qué tipo de viajes en el tiempo hay aquí? Evidentemente este es el universo inalterable, ya que el pasado y futuro se afectan mutuamente. Desde el inicio vemos que alguien le pasaba el estuche a John, para después enterarnos que era él mismo. También Jane cuenta que un sujeto le embarazó, el cual resultó ser ella misma. Así hay un montón de ejemplos. En este tipo de universos no existe una línea de tiempo original que dé inicio al bucle, es decir, no hay una primera línea que haga existir a Jane de manera lógica para después repetir una y otra vez en forma de paradoja. Esto pasa así porque el tiempo no es lineal. Tienes que cambiar de perspectiva para notar que la línea del tiempo que vimos es la original y siempre ha sido así. No tiene sentido porque es una paradoja. En ese tipo de universos tampoco hay salida, es decir, podríamos plantear que si John decide eliminar a su yo bebé, todo terminaría. Pero eso es un error, porque simplemente no puede pasar. Su yo adulto ya existe, por lo que nunca eliminará a la bebé. Bien, aquí surge una pregunta. Ya vimos lo del solipsismo, ¿pero tiene sentido que Jane se dé a luz a sí misma? En términos reales esto no es posible, pero desde el punto de vista de la película, si ella misma se embaraza y todos los cromosomas para crear a la bebé son de ella misma, de cierta manera es lógico que se tenga a sí misma. ¿A ustedes qué piensan? Repasemos ahora la teoría que más ronda la película. ¿Robertson también es Jane? Esto podría ser más que factible. Su estatura, complexión y color de ojos son parecidos a los de John. Podría ser que tras recibir varios tiros como el Fizzle Bomber, el buró temporal salvara su vida, le diera una rehabilitación mental y le cambiara el rostro, convirtiéndose así en Robertson y ser el líder del buró. Después de todo, ¿quién mejor para dirigirlo que alguien que conoce los viajes en el tiempo como la palma de su mano? Así John seguiría teniendo un propósito. Esta organización no habría crecido si no fuera por el Fizzle Bomber. Frases como esta dejan ver que él sabe que el Fizzle Bomber es necesario, porque él fue el Fizzle Bomber. Aunque esto es posible, lo más seguro es que no sea cierto. En la historia corta, Robertson y el Fizzle Bomber no existen. Estos fueron añadidos a la película para que todo fluyera de manera más orgánica. Son añadidos que facilitan la trama. Por ejemplo, Robertson le dice a Jane que se enliste en Space Corp, le da la pista del Fizzle Bomber, etc. Es un conducto para que todo fluya. Y como personaje él solo se encarga de mantener la línea de tiempo como debe suceder, ni más ni menos. En cuanto al Fizzle Bomber, la palabra Fizzle se usa para armas nucleares, cuando una de estas no tiene el resultado esperado, quizá un nombre apropiado. John al decidir convertirse en el Fizzle Bomber pensó que estaba salvando vidas, pero viéndolo objetivamente no es el resultado que él buscaba. El hombre tiene recortes de noticias que nunca ocurrieron, pero si nunca ocurrieron, ¿cómo es posible que existan los periódicos? Es algo ilógico. Nunca existieron esos eventos. Seguramente el buró manipuló para que el Fizzle Bomber hiciera lo que hacía. Todo su propósito era humo. No era el resultado esperado para sus bombas, es el Fizzle Bomber. Solo era lo que debía pasar. Ahora, cuando John descubre al Fizzle Bomber le dice que en los próximos días acabará con 11,000 personas. ¿Eso quiere decir que al matarlo ya no pasaría este evento? La respuesta es no necesariamente. Una versión pasada del Bomber pudo haber viajado al futuro y detonar la bomba. No se especifica en ningún momento que este viejo Bomber lo haya hecho. Incluso podría ser el mismo John quien lo haga, al darse cuenta que no tiene opción. Otra pregunta, ¿por qué Jane no se dio cuenta que el hombre que había arruinado su vida era ella misma al convertirse en hombre? Bueno, solo conoció al tipo por 2 meses y no tenía fotografías de él. Evidentemente no tenía memoria fotográfica, añadiendo que con el trauma que sufrió, esto era claro que no lo recordaría.
Aún así dice que cuando se veía al espejo le recordaba aquel sujeto. Pasemos ahora a un par de curiosidades. A lo largo de la cinta hay un montón de pistas que nos indican cómo terminará la historia, sobre todo en los diálogos. Por ejemplo aquí, cuando dice que ha cambiado tanto que ni su propia madre lo reconocería. Claro, porque Jane no sabrá que es ella misma. En esta escena Jane quiere encender su cigarrillo cuando nota que su encendedor no funciona. Por ese motivo el cantinero lo hace con el suyo. Si se fijan es el mismo encendedor, esto porque son la misma persona. Al principio también le dice que nacieron en el trabajo. Que nacimos con este trabajo. Y es cierto, el trabajo los hizo nacer. En esta escena Jane pregunta esto al cantinero. ¿Es un marica? Algo curioso, después de todo se enamoró de un hombre. En el bar pasa esto seguido, que el plano enfoque al cantinero pasar sobre los letreros de los baños de hombre y mujer, de cierta manera su cambio de sexo. También está el chiste de qué fue primero, el huevo o la gallina, una pregunta que sucede en esta historia. Aquí Jane responde el gallo. Eso en inglés toma más sentido, ya que es quien se vino primero. Entendiéndolo de manera sexual sería el gallo, para así tener al huevo. También está este otro diálogo. Es que la verdad es más extraña que la ficción. Puesto que su historia es súper extraña. Hay gente que se tiene que ir. Le está haciendo un favor a la ciudad. Aquí también vemos que Jane simpatiza con el Fizzle Bomber y al final se convierte en él. Ella cuenta que nunca se enfermó. En un universo solipsista, ¿por qué debería haber enfermedades? Jane se prometió a sí misma que cuando tuviera hijos tendría una familia real. Curioso porque ella es lo único real. Jane dice que era más fuerte que las mujeres, incluso que algunos hombres. Esto porque al tener testosterona le daba más fuerza muscular. El bartender aquí dice esto. Bueno, usted se ve mejor que yo. Claro, porque extraña su antiguo aspecto. Cuando la bebé de Jane nace, ella dice lo siguiente. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Esto porque es lo único real que le pasó en la vida. Jane llama a su hija Jane y al final le vuelven a poner ese nombre. Un único nombre. Lo curioso es que Jane o John Doe se utiliza para cadáveres de personas cuya identidad se desconoce. Jane dice que el secuestrador fue un hombre con rostro en forma de rostro. Como el suyo o el mío. También piensa que el padre de la bebé pudo ser el secuestrador. Lo cierto era que sí lo era, precisamente era el rostro de ellos y él era el padre de la bebé. En este diálogo el cantinero dice que toma tiempo acostumbrarse a ser hombre. No toma tiempo acostumbrarse. Esto porque lo sabe de primera mano. Este doctor de aquí es muy parecido a Robert Heinlein, el escritor de la historia corta, y de hecho así viene acreditado. Aquí el cantinero se disculpa. Lo cierto es que lo dice en serio, realmente lo siente porque él hizo eso. Aquí de nuevo un diálogo sobre tener propósitos. Porque el amor no puede ser un propósito. En este otro le dice hijo de perra. Tú, hijo de perro. De perra, qué gracioso. A lo que John contesta que es gracioso, porque es su propia madre. En ese momento un hombre pone la canción Soy mi propio abuelo, por eso el cantinero la canta. Soy mi propio abuelo. Una canción que queda perfecto con la película. Es su propio madre, padre, abuelo, abuela, hija o hijo. Aquí le dice que quizá él es el Fizzle Bomber, lo cierto es que ambos lo son. Aquí la gente le dice que debe matar al hombre que arruinó su vida porque piensa que es el Fizzle Bomber. Esto claro es una manera de hacerlo caer en la trampa, pero lo cierto es que sí es el criminal. Cuando Jane pregunta si alguna vez ha intentado cambiar su pasado, la gente responde que nunca se desvía de su misión. Claro, porque su vida es su misión, y como dice... Pero a veces no piensas que las cosas son inevitables. Aquí la gente se pone los lentes de Jane. Esto porque al ser él mismo tendría la misma graduación. En esta escena se nos revela justo el giro final. Eres un don dado al mundo a través de una paradoja de la predestinación. Al final John toma la botella, después de todo se la había ganado. Jane también dice que quiere matar al sujeto que le arruinó la vida. Al final ella misma se mata. Algunas curiosidades más es que al principio podemos ver varias reglas de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, nunca dejes para ayer lo que puedes hacer mañana. Si tienes éxito no lo vuelvas a intentar. En la historia corta también vienen estas otras. Ese juego de no mostrar al personaje en películas de viajes en el tiempo es un recurso comúnmente utilizado. Esto quiere decir que el personaje es algunos de los que conocemos, seguramente el protagonista. Lo hemos visto en películas como Triangle, Paradox o más recientemente en Tenet, de las cuales ya tenemos video en el canal, links en la descripción. En el relato corto la fecha que Jane visita el bar es el 7 de noviembre del 70. Aquí fue cambiada por el 6 de noviembre del mismo año, siendo así el día exacto que nació Ethan Hawke, el actor de la película. Se podría decir que nació para el papel. En esta escena la mujer tiene la novela La luna es una cruel amante, también de Robert Heinlein.
Noah Taylor aquí realiza un papel de supervisor temporal, de cierta manera parecido a sus papeles en Al filo del mañana, Mindscape o Vanilla Sky. Por cierto, en este canal ya tenemos un video de Al filo del mañana, y en mi canal de resúmenes está el resumen de Mindscape, links en la descripción. El hombre también aparece en la película El Doble, de la cual también tenemos un video en este canal. Como dato curioso, la serie Dark lleva este tema de la predestinación, aunque es un poco más grande en el sentido familiar, ya que en el bucle se involucran más personajes, y claro, todo es por amor, justo como aquí. Por cierto, ya tenemos varios videos de Dark en el canal, desde la explicación hasta un resumen en orden cronológico de toda la serie. Como dato curioso, al inicio muchos recortes tienen el mismo texto con diferente encabezado, algo para ahorrar tiempo en producción, aunque también es una señal del solipsismo, solo es su imaginación rellenando sin muchos detalles. Ahora quiero decirles que Predestinación es una gran película, que con su bajo presupuesto logró hacer algo espectacular. Esta es de esas películas que son prueba que un buen guión sostiene la película entera. Claro, los guionistas tenían una muy buena base, ya que el relato de All You Zombies es una gran historia, que si se seguía al pie de la letra, bueno, resultaría en algo espectacular. Incluso si se hacía con menos presupuesto en algo como La Dimensión Desconocida o Black Mirror hubiera estado fantástico. Aquí también te das cuenta que si la historia es interesante, muchas cosas pueden quedar de lado. Hace algún tiempo algunos de ustedes me recomendaron The Man from Earth. Esta es una película de bajo presupuesto que trata de una charla entre unos amigos. Aquí todo gira alrededor de la charla, son solo amigos platicando, pero el tema es tan interesante que no necesitas más, algo totalmente recomendable. Para terminar, quiero decir que la película toca varios temas como el narcisismo, la identidad, el destino, los propósitos en la vida. Quizá vivimos en un ciclo de monotonía sin libre albedrío, predestinados por lo que nos impone la sociedad. Nos gusta estar en nuestra zona de confort, pero si quieres lograr un cambio en tu vida, el único enemigo eres tú, para así romper tu futuro predestinado. No. Gracias por ver este video, y muchísimas gracias a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Si gustas apoyarme puedes hacerlo con el link en la descripción. No olvides darle like al video y activar la campana. Eso es todo. Bogware fuera. Nos vemos en el futuro.